En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que es crucial para cualquier entusiasta del PC, que causa tantos dolores de cabeza, y es el cuello de botella. Si alguna vez has notado que tu PC no rinde como debería, a pesar de tener componentes potentes, el cuello de botella podría ser el culpable. Hoy vamos a desglosar qué es el cuello de botella, cuáles son los diferentes tipos de cuellos de botella que hay, cómo identificarlos y, lo más importante, cómo evitarlos. El cuello de botella, en el contexto de la informática y la tecnología, se refiere a un punto en el sistema donde un componente limita el rendimiento general del sistema, impidiendo que otros componentes funcionen a su máxima capacidad. Es como una restricción o un obstáculo que reduce la eficiencia del flujo de trabajo. En un PC, el cuello de botella puede ocurrir en diferentes áreas, como el procesador, la gráfica, la RAM, el almacenamiento, el flujo de aire, etc. Por ejemplo, si un procesador es lento en comparación con una tarjeta gráfica potente, la GPU no podrá rendir al máximo porque la CPU no puede proporcionar datos lo suficientemente rápido, y este desbalance impide que el sistema, en su conjunto, alcance su rendimiento más óptimo. El término se utiliza ampliamente para describir cualquier situación en la que un componente de menor rendimiento reduce la eficacia general de un PC, haciendo que las tareas se realicen más lentamente o que se pierda eficiencia. Identificar y mitigar los cuellos de botella es esencial para optimizar el rendimiento de un PC, ya que el rendimiento general solo puede ser tan bueno como el componente más lento, empezando por uno de los más frecuentes, el cuello de botella del procesador. Este ocurre cuando el procesador de un sistema no es lo suficientemente potente para manejar las demandas de las aplicaciones o diferentes tareas en comparación con los otros componentes del PC, como la tarjeta gráfica, la RAM o el almacenamiento. Esto resulta en un rendimiento limitado, ya que el procesador se convierte en el factor limitante que impide que los demás componentes funcionen a su máximo potencial. En situaciones donde el procesador no puede seguir el ritmo de la carga de trabajo, se produce un desbalance en el PC. Por ejemplo, si tienes una tarjeta gráfica potente que es capaz de renderizar gráficos a alta velocidad, pero el procesador no puede procesar la información lo suficientemente rápido, la tarjeta gráfica no se verá utilizada al 100%. Y esto es común en aplicaciones intensivas del procesador, como edición de vídeo, renderizado 3D o compresión de archivos. Y también en juegos que dependen en gran medida de la potencia del procesador para manejar la inteligencia artificial o las instrucciones de la lógica del juego. El impacto de un cuello de botella del procesador se manifiesta en varias formas. En los juegos, esto puede resultar en bajos fotogramas por segundo, especialmente en situaciones donde el juego requiere de mucho procesamiento del procesador, como en juegos con mundo abierto complejos, con muchos personajes y elementos interactivos. Los juegos pueden experimentar stuttering o caídas de rendimiento, incluso si la tarjeta gráfica es más que capaz de manejar los gráficos del juego. En aplicaciones de productividad como la edición de vídeo o el modelado 3D, un procesador insuficientemente potente puede alargar significativamente los tiempos de renderizado o la exportación de proyectos, afectando la eficiencia y la productividad del usuario. Las aplicaciones que dependen de cálculos intensivo, como las simulaciones, análisis de datos complejos o trabajos en hojas de cálculo grandes, también sufrirán si el procesador no es lo suficientemente rápido. Otro efecto del cuello de botella del procesador es el aumento de la latencia y la ineficiencia en la multitarea. Cuando el procesador está al límite de su capacidad, cualquier tarea adicional puede causar una ralentización general del PC. Esto se manifiesta en tiempos de respuesta más largos, al cambiar entre aplicaciones, al abrir nuevos programas o al realizar tareas que normalmente serían rápidas en un PC equilibrado. Para prevenir o mitigar un cuello de botella del procesador, es crucial seleccionar un procesador que esté bien equilibrado con los demás componentes del sistema, especialmente con la gráfica y con la RAM. Si estás montando un PC para gaming, asegúrate de que el procesador tenga los suficientes núcleos y una frecuencia de reloj bastante alta para manejar las exigencias de los juegos modernos. Y en estaciones de trabajo o sistemas para tareas intensivas en procesamiento, una CPU con más núcleos y una mayor capacidad de procesamiento paralelo será más eficiente. Además, la optimización del sistema operativo y la gestión adecuada de las tareas pueden ayudar a minimizar el impacto de un cuello de botella al procesador. Asegúrate de que el sistema está libre de procesos innecesarios y de que el software está optimizado para el hardware disponible, incluso en un sistema con limitaciones del procesador. Por lo que aquí arriba a la derecha os dejo un vídeo de cómo podéis instalar Windows 11 de una forma completamente optimizada para reducir al máximo los procesos que se ejecutan en segundo plano. Y en resumen, un cuello de botella al procesador se produce cuando el procesador no es lo suficientemente potente para mantenerse al día con las demandas del sistema, lo que limita el rendimiento general y afecta la experiencia del usuario en juegos, en aplicaciones de productividad y en tareas multitarea. El siguiente cuello de botella que vamos a tratar es el cuello de botella de la tarjeta gráfica, que ocurre cuando ésta no es lo suficientemente potente para manejar las demandas gráficas de las aplicaciones o de los juegos en comparación con los otros componentes del sistema. Esto significa que la GPU se convierte en el factor limitante que impide que el PC rinda a su máximo potencial
crucial en tareas relacionadas con el procesamiento gráfico. En un escenario de cuello de botella de la gráfica, el procesador y los otros componentes pueden estar listos para manejar tareas a una velocidad mayor, pero la tarjeta gráfica no da abasto. Esto es particularmente relevante en juegos modernos o en aplicaciones gráficas intensivas, donde la gráfica es responsable de renderizar imágenes, texturas, efectos y otros elementos visuales en tiempo real. Si la gráfica no tiene suficiente potencia para procesar estos gráficos de manera eficiente, se produce una disminución en los FPS, lo que resulta en una experiencia de juego menos fluida, con stuttering o lag visual. Además de los juegos, un cuello de botella en la gráfica también puede afectar aplicaciones profesionales que dependen del procesamiento gráfico, como la edición de vídeo, el renderizado 3D o el diseño gráfico. Si la gráfica no puede manejar la carga de trabajo, los tiempos de renderizado aumentan y la eficiencia general del flujo de trabajo se ve comprometida. Para mitigar un cuello de botella de la gráfica, es crucial seleccionar una gráfica que esté bien equilibrada con el resto del sistema, especialmente con el procesador y con la RAM. Esto asegura que todos los componentes puedan trabajar juntos de manera eficiente sin que uno limite significativamente el rendimiento de los demás. El siguiente cuello de botella que vamos a tratar es el de la memoria RAM, y un cuello de botella debido a la RAM en un PC ocurre cuando la cantidad o velocidad de la memoria RAM no son suficientes para manejar las demandas de las aplicaciones o del sistema operativo. Esto puede ralentizar el rendimiento general del sistema, afectando la experiencia de usuario. Cuando hay una cantidad insuficiente de RAM, el sistema puede quedarse sin memoria física para asignar a las tareas en curso, especialmente si se abren muchas aplicaciones simultáneamente. En este caso, el sistema operativo recurre a la memoria virtual, que utiliza el disco duro o el SSD como almacenamiento temporal. Sin embargo, la memoria virtual es mucho más lenta que la memoria RAM, lo que provoca una reducción notable en el rendimiento. Además, las aplicaciones que son intensivas en memoria, como edición de vídeo, software de modelado 3D o juegos modernos, pueden requerir de más RAM de la que está disponible, resultando en congelamientos, tiempos de carga largos o incluso cierres inesperados. La velocidad de la RAM es otro factor crucial. Si la velocidad de la RAM es baja en comparación con los requerimientos del procesador y de las aplicaciones, también se crea un cuello de botella. Esto significa que el procesador y otros componentes están esperando a que la RAM entregue los datos necesarios, ralentizando el procesamiento general. Además, la latencia de la RAM, que es el tiempo que tarda en responder a una solicitud de datos, también juega un papel muy importante, ya que una alta latencia puede aumentar los tiempos de espera para el procesador, afectando negativamente el rendimiento en aplicaciones que dependen de accesos rápidos a la memoria. El impacto en el rendimiento del PC se manifiesta de varias formas. Un PC con un cuello de botella en la RAM puede volverse lento y poco reactivo. Las tareas cotidianas como abrir programas, cambiar entre aplicaciones o navegar por la web pueden volverse muy lentas. Y en los juegos, un cuello de botella en la RAM puede resultar en bajos FPS, stuttering y tiempos de carga largo. También es común que las aplicaciones se cierren inesperadamente o arrojen errores debido a la falta de recursos. A largo plazo, un cuello de botella en la RAM puede tener otros efectos negativos. Cuando el sistema recurre a la memoria virtual, se incrementa el desgaste del almacenamiento, especialmente en los SSD, que tienen un número limitado de ciclos de escritura. Además, el procesador puede verse obligado a trabajar más para compensar la lentitud en el acceso a los datos, lo que podría generar mayor calor y un desgaste más rápido del procesador. Para prevenir estos problemas, es fundamental asegurarse de tener suficiente memoria RAM para las tareas que realiza tu PC. Además, elegir la RAM con buena velocidad y baja latencia puede mejorar significativamente el rendimiento. Es importante también configurar correctamente la RAM en la BIOS para asegurarse de que está funcionando a su máxima velocidad, utilizando los perfiles XMP o EXPO. Lo siguiente a tratar es el cuello de botella en el almacenamiento, que este ocurre cuando el tipo de dispositivo de almacenamiento utilizado en el PC, como un HDD o un SSD de tipo SATA, limita el rendimiento general del sistema en comparación con otras opciones de almacenamiento más rápidas, como los M.2 de cuarta generación. Este tipo de cuello de botella es especialmente notable en tareas que dependen de la velocidad de lectura y escritura de datos, como la carga del sistema operativo, las aplicaciones pesadas o también los juegos. Cuando se utiliza un HDD, la velocidad de transferencia de datos es significativamente más lenta en comparación con los SSD. Los HDD tradicionales tienen partes mecánicas que limitan la velocidad de acceso a los datos, resultando en tiempos de carga más largo, tanto para el sistema operativo como para aplicaciones, y también archivos grandes. Esto puede hacer que el sistema se sienta lento y menos receptivo, especialmente al realizar múltiples tareas o trabajar con archivos de gran tamaño. Los SSD de tipo SATA, aunque son más rápidos que los HDD, también pueden convertirse en un cuello de botella en comparación con los M.2 de cuarta generación. Los SSD de tipo SATA están limitados por la interfaz SATA, que tiene un máximo teórico de 600 MB por segundo. En comparación, los SSD de cuarta generación pueden alcanzar velocidades de lectura y escritura superiores a los 5000 MB por segundo, proporcionando un rendimiento muy superior. Esta diferencia es crucial en tareas intensivas de datos, como
como la edición de vídeo, la transferencia de grandes volúmenes de datos o la carga en juegos y en aplicaciones pesadas. El impacto de este cuello de botella en el rendimiento del sistema se manifiesta en varios aspectos. Los tiempos de arranque del sistema operativo son mucho más largos en un HDD y en un SSD de tipo SATA en comparación con un M.2 de cuarta generación. Las aplicaciones tardan más en abrirse, los archivos grandes tardan más en cargarse y, en general, la experiencia del usuario es mucho menos fluida. En entornos de trabajo donde se manejan grandes cantidades de datos o se requieren tiempos de respuesta muy rápidos, este cuello de botella puede ser una barrera significativa para la productividad. Además, en juegos, este tipo de almacenamiento más lento puede resultar en tiempos de carga mucho más largos. Aunque el impacto en los FPS no es directo, la rapidez con la que el juego puede cargar texturas, niveles y otros datos desde el almacenamiento puede influir en la fluidez general y en la experiencia de juego. Y para evitar este cuello de botella es recomendable optar por un M.2 de cuarta generación, especialmente en sistemas de alto rendimiento o para usuarios que realizan tareas intensivas de datos. Esta opción ofrece velocidades de transferencia significativamente mayores, lo que se traduce en un sistema más rápido y eficiente. Además, la selección de un almacenamiento más rápido puede prolongar la vida útil del sistema, ya que la capacidad de manejar datos rápidamente será más relevante a medida que las aplicaciones y los sistemas operativos se vuelvan mucho más exigentes. Ahora vamos también con un cuello de botella muy importante, que es el de la fuente de alimentación, que ocurre cuando ésta no es capaz de proporcionar suficiente energía para alimentar adecuadamente todos los componentes del PC. Esto puede limitar el rendimiento del PC o incluso causar inestabilidad y fallos en el funcionamiento. Cuando la fuente de alimentación no tiene capacidad suficiente para suministrar la energía requerida por los componentes como el procesador y la gráfica, pueden ocurrir varios problemas. Uno de los más comunes es que el sistema no puede operar a su máxima capacidad, ya que la energía disponible no es suficiente para que los componentes funcionen de manera óptima. Esto puede resultar en una disminución del rendimiento, como una reducción en la velocidad del procesador o de la tarjeta gráfica, ya que estos componentes pueden bajar su rendimiento automáticamente para consumir menos energía. Además, una fuente de alimentación insuficiente o de mala calidad puede provocar reinicios inesperados, apagones o incluso daños en los componentes. Esto ocurre porque, si la fuente de alimentación no puede manejar los picos de energía necesarios, el sistema puede volverse muy inestable, y en algunos casos una fuente de alimentación que está constantemente operando al límite de su capacidad también puede sobrecalentarse, lo que podría acortar su vida útil y aumentar el riesgo de fallos catastróficos. El cuello de botella de la fuente de alimentación también puede manifestarse si queremos actualizar el sistema, por ejemplo, al añadir una tarjeta gráfica más potente, también al añadir unidades de almacenamiento adicionales o cualquier otro tipo de hardware que aumente el consumo total de energía. Si la fuente de alimentación no se actualiza para satisfacer estas nuevas demandas, el sistema podría no funcionar correctamente o no encenderse en absoluto. Para evitar el cuello de botella en la fuente de alimentación, es importante seleccionar una fuente de alimentación con una capacidad de vatios adecuada y de buena calidad, preferiblemente con una certificación de eficiencia como 80 Plus Bronce o 80 Plus Gold. También es importante revisar la tier list de Cultist para ver si la fuente de alimentación que tenemos pensado comprar es de calidad o no, y esto asegura que la fuente de alimentación pueda manejar tanto la carga continua como los picos de demanda de energía, proporcionando un rendimiento estable y seguro para todos los componentes del PC. También es aconsejable dejar un pequeño margen de potencia adicional para futuras actualizaciones o expansiones del PC. Otro cuello de botella también súper importante es el cuello de botella en el flujo de aire. El cuello de botella del flujo de aire en el gabinete del PC ocurre cuando la circulación de aire dentro del chasis es insuficiente, lo que provoca un aumento de las temperaturas internas de los componentes. Este aumento de la temperatura puede limitar el rendimiento del hardware, ya que los componentes críticos como la tarjeta gráfica o el procesador se sobrecalientan y activan mecanismos de protección que reducen su velocidad para evitar daño. Cuando el flujo de aire es deficiente, el aire caliente generado por los componentes no es expulsado del gabinete de manera eficiente y el aire frío del exterior no puede entrar adecuadamente para enfriar los componentes. Esto suele suceder cuando hay una mala disposición de los ventiladores, un número insuficiente de ellos o cuando los conductos de aire están bloqueados por cables, por componentes mal ubicados o por una acumulación de polvo. Como resultado, el calor se acumula dentro del gabinete, causando que los componentes operen a temperaturas más altas de lo normal. El impacto de este cuello de botella se manifiesta en varios aspectos de rendimiento del sistema. Uno de los efectos más comunes es el thermal throttling, donde el procesador y la tarjeta gráfica reducen automáticamente su frecuencia de reloj para disminuir el calor generado y evitar el sobrecalentamiento. Esto se traduce en una pérdida de rendimiento, ya que los componentes no pueden operar a su máxima velocidad. Además, el aumento de la temperatura puede provocar que los ventiladores trabajen a velocidades más altas, lo que genera más ruido y puede acortar la vida útil de los demás componentes debido al estrés térmico constante. Un flujo de aire deficiente también puede afectar otros componentes del sistema como los discos duros, la RAM y la placa base.
PC, que también dependen de una temperatura adecuada para funcionar correctamente. Si estos componentes operan constantemente a temperaturas elevadas, se acelera su desgaste, lo que puede llevar a fallos prematuros. Para mitigar este cuello de botella es esencial optimizar el flujo de aire dentro del gabinete. Esto se puede lograr mediante la instalación de suficientes ventiladores de entrada y de salida, asegurando que el aire fluya libremente a través de los componentes críticos. Además, una buena gestión de cables y la limpieza regular del polvo dentro del gabinete son cruciales para mantener un flujo de aire adecuado. También es importante elegir un gabinete con un diseño que favorezca la ventilación, con suficientes rejillas de ventilación y espacio para ventiladores adicionales si es necesario. En resumen, el cuello de botella, debido al flujo de aire del gabinete, puede limitar seriamente el rendimiento del PC al provocar un sobrecalentamiento de los componentes, lo que lleva a una reducción automática del rendimiento para proteger el hardware. Optimizar el flujo de aire es clave para asegurar que el sistema funcione de manera eficiente y duradera. Ahora vamos a hablar de cómo identificar un cuello de botella. Para identificar un cuello de botella en un sistema utilizando herramientas como Hardware Monitor y MSI Afterburner, es esencial comprender cómo monitorear y analizar los datos que estas aplicaciones proporcionan en tiempo real. Hardware Monitor es una herramienta útil para monitorear la temperatura, el voltaje y la carga de los componentes claves del sistema, como el procesador, la gráfica, la RAM y otros. Al observar estos datos mientras ejecutas aplicaciones intensivas o juegos, puedes identificar si algún componente está funcionando al máximo de su capacidad mientras que los otros permanecen infrautilizados, como por ejemplo si el procesador está constantemente al 100% de uso mientras la tarjeta gráfica apenas alcanza un 50%, esto indica un posible cuello de botella en el procesador, ya que no puede seguir el ritmo de la tarjeta gráfica. MSI Afterburner, por otro lado, es especialmente útil para monitorear y ajustar el rendimiento de la GPU. Con esta herramienta puedes ver en tiempo real la carga de la tarjeta gráfica, las temperaturas y las velocidades de reloj y de uso de la memoria de vídeo. Si durante una sesión de juego o una tarea intensiva de la gráfica está al máximo de su capacidad y los FPS están bajos mientras que la CPU está funcionando a un nivel más bajo, esto quiere decir que la tarjeta gráfica podría estar causando el cuello de botella. También puedes utilizar MSI Afterburner para observar cómo se comportan las velocidades de reloj de la tarjeta gráfica y si la tarjeta gráfica está siendo limitada por otras partes del sistema. Para hacer un diagnóstico mucho más preciso, debes realizar pruebas en diferentes escenarios de uso, como juegos, edición de vídeo o multitarea. Al comparar el uso del procesador y la tarjeta gráfica en estas situaciones, puedes determinar cuál de los componentes está limitando el rendimiento general del sistema. Si ambos componentes están al máximo, pero el rendimiento sigue siendo deficiente, podría haber un cuello de botella en otra área, como por ejemplo la RAM o el almacenamiento. Otra clave es observar las temperaturas. Si uno de los componentes, como el procesador o la gráfica, alcanza temperaturas extremadamente altas, esto podría estar forzando a una reducción automática en el rendimiento para evitar daño, lo que también actúa como un cuello de botella térmico. Hardware Monitor y MSI Afterburner te permiten vigilar estas temperaturas y ajustar la disipación si es necesario para evitar este tipo de limitaciones. Al combinar los datos de Hardware Monitor o MSI Afterburner, puedes obtener una visión completa del comportamiento de tu PC bajo carga, lo que te permitirá identificar con precisión cualquier cuello de botella. Con esta información puedes tomar decisiones informadas sobre posibles mejoras o ajustes en la configuración para optimizar el rendimiento de tu PC. Y para evitar cuellos de botella en un PC es necesario tener un enfoque equilibrado en la selección, configuración y mantenimiento de los componentes. Y por ejemplo, en el canal tienes muchos ejemplos de configuraciones de PC desde lo más económico hasta lo más tope de gama, donde te muestro combinaciones de hardware para intentar evitar al máximo el cuello de botella. Así que te recomiendo echarle un vistazo al canal y si no quieres perderte otros consejos sobre el mundo del PC, te recomiendo suscribirte y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Además, recientemente he lanzado las membresías del canal, por lo que te invito a darle al botón de unirte para ver cuáles son las ventajas que otorgo a los miembros del canal y si estás interesado, no dudes en hacerte miembro del canal. Y ahora seguimos sobre cómo evitar el cuello de botella y lo primero es crucial elegir componentes equilibrados que se complementen entre sí. Al montar o al actualizar un PC, asegúrate de que el procesador, la gráfica y la RAM sean compatibles en términos de rendimiento, al igual que el almacenamiento y la fuente de alimentación. Por ejemplo, si optas por una tarjeta gráfica potente, asegúrate de que el procesador sea lo suficientemente rápido para no limitar el rendimiento. De la misma manera, si eliges una unidad de almacenamiento rápida como un M.2 de cuarta generación, asegúrate de que la placa base sea compatible y capaz de aprovechar sus velocidades. Además, presta atención a la capacidad de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación debe tener suficiente potencia para soportar todos los componentes del sistema, incluyendo posibles futuras actualizaciones. Una fuente de alimentación subdimensionada puede causar inestabilidad o fallos en el sistema, creando un cuello de botella energético. El flujo de aire y una buena refrigeración también juegan un papel clave en evitar cuellos de
botella. Un gabinete con un buen diseño de flujo de aire junto a una instalación adecuada de ventiladores ayuda a mantener las temperaturas de los componentes bajo control. Si los componentes, especialmente la gráfica y el procesador, se sobrecalientan, reducirán automáticamente su rendimiento para evitar daños, lo que constituye en un cuello de botella térmico. Asegúrate de gestionar bien los cables dentro del gabinete para no obstruir el flujo de aire y realiza limpiezas regulares para evitar la acumulación de polvo. La cantidad y velocidad de la RAM también son fundamentales. Hoy en día lo mínimo recomendable son 16 GB de memoria RAM, sobre todo en PCs más económicos. Pero para un PC de gama media o gama alta lo recomendable es tener 32 GB o incluso 64. Y además de la cantidad, también es muy importante la velocidad y la latencia de la RAM, que deben ser adecuadas para el PC, lo que garantizará que el procesador pueda acceder a los datos rápidamente sin esperar innecesariamente. Otro aspecto importante también es tener actualizado el software del sistema, incluyendo los controladores, la BIOS y el sistema operativo. A veces el rendimiento puede estar limitado por problemas de software que se pueden solucionar con actualizaciones. Además, asegúrate de que las aplicaciones estén optimizadas para el hardware que utilizas, lo que puede ayudar a prevenir cuellos de botella. Y finalmente, si ya tienes tu PC montado, utiliza herramientas de monitoreo como Hardware Monitor y MSI Afterburner para identificar posibles cuellos de botella. Estas herramientas te permiten ver el uso del procesador, de la gráfica y de la RAM y de otros componentes en tiempo real, ayudándote a identificar qué parte del sistema podría estar limitando el rendimiento. Y con esta información puedes tomar decisiones informadas sobre qué componentes necesitan ser mejorados o ajustados. En resumen, evitar cuellos de botella implica un enfoque equilibrado en la elección de componentes, una buena gestión de la disipación de calor y la optimización del software y un monitoreo continuo del rendimiento del sistema. Al prestar atención a estos aspectos puedes garantizar que tu PC funcione de manera eficiente y sin limitaciones significativas. Y con esto ya tendría detallado todo lo que es el cuello de botella y todo lo que implica. Espero que esta guía te haya sido de utilidad y en ese caso te animo a darle a like y suscríbete aquí a la derecha para no perderte ninguna novedad sobre el mundo del PC. Coméntame en la caja de comentarios cuáles han sido tus experiencias con los cuellos de botella y a la izquierda te dejo un vídeo que seguramente será de tu interés. Así que te veo ahí. Hasta ahora.